Hola, soy Ana Alba y el día de hoy vamos a hacer el análisis de Unheimlich de Sigmund Freud versus Edgar Allan Poe con La Máscara de la Muerte Roja. Comenzamos. Sigmund Freud nace en Londres del 6 de mayo de 1856 y fallece en dicha ciudad el 23 de septiembre de 1939. Estudia para ser médico neurólogo y escribe grandes obras como estudios sobre la historia e interpretación de los sueños, psicoanálisis, psicopatología en la vida cotidiana, entre otros. Los métodos introducidos por Freud causan gran polémica desde su origen hasta la actualidad, teniendo un alto impacto en el público de psicología y psiquiatría. También es conocido como el padre del psicoanálisis. El día de hoy vamos a analizar la obra Lo siniestro de Freud. Bueno, en esta obra, Freud plantea la siguiente indagación. ¿Cuál es la característica que en determinadas circunstancias hace que se nos ericen los vellos de la piel? Freud utiliza la palabra unheimlich, que significa no proviene de casa o no es familiar. También lo define como algo que no debe salir a la luz, pero encuentra una paradoja, ya que la palabra Heimlich y Unheimlich no coinciden, ya que cada una tiene un significado totalmente diferente. Sin embargo, se sustenta en su teoría general de la personalidad y responde a través de la pregunta ¿qué podría estar oculto en nosotros para que de repente salga a la luz y nos atemorice? Según Freud, establece que cuando somos pequeños, somos fuertes ya que estamos unidos a nuestras madres, que nos crían y protegen, debido al amor devocional. Cualquier amenaza debe ser eliminada, incluso si la amenaza es nuestro propio padre. Aquí se introduce el concepto del complejo de Edipo, donde el niño imita las acciones del rey Edipo al querer matar al padre y casarse con la madre. Con lo anterior, Freud sugiere que el yo que fuimos de niños vive en nosotros, escondido bajo el yo adulto y racional, que algunas veces ese yo escondido quiere salir. Es decir, conforme vamos creciendo dejamos de creer en ciertas cosas, tales como el ratón de los dientes o Santa Claus, pero existe en nosotros tratando de tener alguna confirmación, y a esto se le llama el proceso de maduración, donde renunciamos a nuestras cosas infantiles, y dicho proceso requiere mucho tiempo y esfuerzo de nuestra parte para lograr la madurez. Por tanto, para Freud, siniestro o unheimlich es el miedo que sentimos en situaciones en las que nuestra fantasía y miedos infantiles parecen más reales, irreales, que en nuestra forma adulta de ver el mundo, pues se acrecentan. Con todo lo anterior podemos ver que Sigmund Freud introdujo conceptos como el siniestro, complejo de Edipo, la maduración, el proceso de maduración y obviamente el miedo como tal. Por lo cual, todos estos conceptos que él va manejando tienen pues un gran aporte al área de psicología y psiquiatría, que en la fecha se sigue usando todo este tipo de teorías que él desarrolló en todas sus obras. Edgar Allan Poe es un estadounidense nacido el 19 de enero de 1809 y fallece el 7 de octubre de 1849. Se le considera uno de los maestros del relato corto y fue un revolucionario en la novela gótica. También se le atribuye como el inventor del género detectivesco. Hoy vamos a analizar el cuento La Muerte Roja de Edgar Allan Poe. ¿De qué trata este cuento? Bueno, la historia tiene lugar en una abadía donde reside el príncipe Próspero y su corte de nobles, los cuales se refugiaron en dicha abadía para escapar de la muerte roja, una terrible plaga cuyos síntomas se extendían con rapidez en la tierra. Su sintomatología se caracteriza por dolores agudos, mareos repentinos y hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Bueno, pues el sudor de sangre. Al final de 30 minutos, pues mueren. El príncipe y los nobles son indiferentes ante la agonía de su pueblo. Esto es muy común, Y deciden aislarse en la abadía hasta que el final de la plaga.
Mandan a soldar las puertas y crean su propio refugio con características especiales. En el recinto iluminan 7 habitaciones, las primeras 6 son iluminadas con braseros colocados en las ventanas y cada una tiene un color específico. Hay azul, púrpura, verde, naranja, blanco, violeta, pero la última sala se observa oscura, una luz escarlata, lo cual le da este toque siniestro. Y debido a esta oscura y tétrica sala, nadie se aventura a ir a ese lugar. También en esta sala hay un reloj de ébano, el cual, pues cada que replica, se reanuda la mascarada. Aquí hay un punto, la mascarada es un festejo que se hace antiguamente, usando obviamente máscaras que ocultan el rostro. Pero un buen día, en el replique de medianoche, el príncipe y sus acompañantes notaron una figura de traje oscuro que le daba aspecto de mortaja y su rostro parecía de cadáver. Enfurecido, el príncipe Próspero pide que desenmascaren a este ser para conocer su identidad. Los invitados lo dejan pasar debido al miedo que les produce el verlo, por lo que el príncipe sale tras de él y llega a la última habitación, de la cual solo se escucha un grito y acto seguido Próspero cae muerto. El resto de la comunidad intenta desenmascararlo, pero descubren que no hay nada. Entonces comprenden que es la muerte roja y todos contraen y sucumben ante la enfermedad. Cuando todos mueren, el reloj se detiene y los braseros se extinguen. Si nos basamos en los postulados de Freud, pues encontramos que el miedo a contagiarse y el miedo a la muerte como algo nuevo y desconocido, pues realmente sí es un gran miedo en todas las personas, número 1. También el mismo cuento nos hace ver lo frágiles que somos como seres humanos ante la muerte, ante lo desconocido, ante una enfermedad que no sabemos nada. ¿Y en qué caso lo podemos ver ejemplificado? Pues en el COVID-19. Algunos supimos de la situación en China por ahí de noviembre del 2019, pero había iniciado, me parece que en septiembre de ese mismo año. Otros, pues no, se enteraron hasta que se hizo el anuncio oficial de que vamos a cerrar todo y nadie puede salir, y todos al home office y todos a las clases en línea. Entonces, aquí hubo una indiferencia de todas partes. Vamos a empezar. Los políticos muy ciertamente se encerraron y no supimos de ellos. Obviamente ellos tenían mucho dinero y podían subsistir a cualquier crisis económica. Sin embargo, sus recursos iban a minorarse. Eso es indudable. La otra parte, la población. Había población que había quedado desempleada y por tanto no podían creer o el lujo de creer o ver si era cierto lo del COVID. Tenían que mantener y sustentar una familia. Punto número 3, las fake news. Vaya que esta nueva era tecnológica nos ha dado en la torre a todos. La gran mayoría de la gente es bastante inculta o bastante ignorante y concuerdo mucho con Freud. Esta parte de hay 2 maneras de ser felices. La primera, o te haces idiota, o eres idiota, o finges serlo, realmente. Porque había veces que decían que era una invención, creo que hasta de la política mexicana, y yo dije, no puede ser, ¿cómo creen? O sea, AMLO no tiene la capacidad para cerrar el mundo entero. Pero bueno, a ese grado llegábamos de estupidez. Pero bueno. La otra cuestión que también rayaba en parte del miedo reflejado, en la vanidad de no usar el cubrebocas adecuadamente, es que me ahogo. Yo entiendo que sí es un poquito frustrante el cubrebocas y que a veces te da la sensación de que te estás ahogando. Sin embargo, solo es cuestión de acostumbrarte un rato. La verdad, y lo digo como química. 2, la banalidad. La manera en que manejaron todo esto fue tan banal que muchos no se lo creyeron realmente.
les fue inverosímil creer que realmente estaba pasando, hasta que escarmentaron en propia cabeza realmente lo que estaba pasando. ¿Cómo? Pues o se morían ellos o se les moría un familiar. Y solo hasta entonces es cuando publicaban, por favor, pónganse el cubrebocas, ¿no? Porque sí existe, realmente sí es cierto. Y estos miedos se fueron como que acentuando en toda la población. Realmente yo, desde la perspectiva de química, les puedo decir que sí existe este tipo de incidentes. Y se los digo a microescala, una facultad, ¿no? Llegó alguna vez a caérsele a alguien una cepa de, no sé si de Neisseria gonorrea o de salmonela o algo así. La cuestión es que a los que estaban en ese momento en esa zona sí les afectó. Terminaron con una infección y nadie se quería acercar al laboratorio porque exactamente tenían que desinfectar. Obviamente pasamos una semana sin clases. Y esto es normal, ¿no? En el área de química, en el área de medicina, pues llegan a pasar estas cosas y sabemos perfectamente cuáles son los protocolos. Para empezar, ya se hizo, entonces esa parte no puedes pasar. No puedes ir al chisme, nada. No puedes acercarte. Número 2, se incrementa la seguridad del equipo personal. Eso no quiere decir que si ya nos decían que no teníamos que traer sandalias ni zapatos abiertos, nosotros tenemos que traer botas cerradas, doble guante, doble cubrebocas, la cofia y los gogles. Los gogles de preferencia que cubrieran toda la parte de los ojos completamente. Entonces, sí pasa a nivel local, esto sí pasa. Ahora imagínense a nivel internacional, fue un caos, realmente. Y en este mismo punto hablamos del desperdicio de la juventud, ya que no entendían, no creían, inclusive se desataron muchas memes en internet. Pues estamos viendo cómo todo esto llevó a la locura a mucha gente, a las crisis económicas a nivel internacional. Y toda esta parte desconocida que todo el mundo tenía el miedo a contagiarse. Y después el miedo a salir. Cuando empezaron las vacunas, el miedo a la vacuna para empezar. ¿Por qué? Porque era algo desconocido y los famosos fake news donde nos decían que nos estaban metiendo microchips cuando dices, espérame, no creo que te quieran meter un microchip porque el costo-beneficio es elevado. Y no creo que haya un empresario que quiera darte un microchip nada más a lo menso. Es un costo bastante caro hacer microchips en vacunas. Ahora, otro de los puntos que también se dio es, muchos ya no querían salir. Ahora era el miedo a salir. ¿Qué tal si me contagio? ¿Qué tal si ya no regreso? Y estos miedos empezaron a desatar otras cosas, como la violencia. Entonces, sí, efectivamente, sí pasa en la realidad, como se los puse en un diálogo dentro de la síntesis del cuento de Edgar Allan Poe. Y otro punto que por ahí encontramos es el reloj, el cual representa el inevitable camino del tiempo. Pues al final llega la muerte, sin importar el tiempo que tardemos en llegar. Pero es muy cierto, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas, dirían por ahí las abuelitas, ¿no? Entonces, muy buen texto. Nos lleva a esta parte del miedo más profundo que tienen las personas a morir, porque no saben qué va a pasar después. Sabemos que deja de existir la persona en físico, pero no sabemos qué va a pasar después. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos para la próxima. Bye.